Entonces, ¿no has olvidado a Rafael San Luis? Podía olvidarlo. ¿Y puedo acaso ahora mismo? ¿Le has hablado después de que la muerte de Adriano te dejó libre? No. Ni me atrevería a hablarle. A veces lo he encontrado en la calle. Está pálido y buen mozo como siempre. Pero él ha pasado sin mirarme. Con esa frente altiva que lleva con tanta gracia. ¿De modo que crees que ya no te ama? Así lo creo. Pobre Matilde. Te juro que yo quisiera amar así, aunque fuera sufriendo. Si no conoces el sufrimiento del amor, Leonor, no lo desees nunca. Te aseguro que yo preferiría sufrir a llevar la vida insípida que llevo. Así eres más feliz. ¿Quién sabe? Ahí viene Clemente Valencia con sus joyas que huelen a capitalista de mal gusto. Acerquémonos y riámonos un poco del mundo. Mira, Leonor, ¿a quién ha aportado tu álbum? Ese que me dijiste que habías prestado. Lo he traído esta noche, señorita, como había prometido. ¿Lo llevó usted para ponerle versos? Sí, señor. Lo que es, yo nunca he podido aguantar los versos. Ni moi tampoco. A ver ese álbum. Ay, pero si son morceaux literarios, tía. Podrían hacer música mejor. Lea, mamá. Hay mayoría por lo que mi primo llamó morceau literario. Sí, lea, tía. Aquí hay unos versos. Y son de Emilio Mendoza. ¡Atención! Querido, ¿pero tú haces versos? ¿Estás enamorado? Es una composición corta. Ay, parta, tía, comienza a leer. A los ojos de... Más dulce sabéis de ser si me volvéis a mirar, porque es malicia a mi ver, siendo fuente de placer, causarme tanto pesar. De eso me tiene ajeno el que en suerte tan cruel sea ese mirar sereno, solo para mí veneno, siendo para todos miel. Si amando os puedo ofender, venganza podéis tomar, pues esfuerza os haga ver que o no os dejo de querer, o me acabáis de matar. Si es la venganza medida por mi amor, a tal rigor el alma siento rendida, porque es muy poco una vida para vengar tanto amor. Emilio Mendoza. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo ha hecho usted estos versos, señor Mendoza? Los he concluido esta mañana, señora. Qué dotado es usted. Yo he leído esos versos antes. Mujer, deja ese libro y acompáñame. Deseo conversar contigo. ¿De qué se trata? ¿Sabes que Damaso me ha dado a entender que vería con muy buenos ojos un matrimonio entre Matilde y Agustín? Es un muchacho tan insignificante. No le gusta la poesía. ¿Cómo insignificante? Damaso tiene más de 1 millón de pesos. Un matrimonio entre nuestra hija y Agustín me haría muy feliz. Figúrate que el año entrante vence el arriendo que tengo del Fundo El Roble y su dueño no quiere renovármelo. Hasta la fecha el tal Roble no te ha dado sino dolores de cabeza. Esta es la cuestión. Casando a nuestra hija con Agustín, Damaso no se negará a darme la fianza para cualquier negocio. En fin, tú sabrás lo que haces. Descuida, mujer. Tú sabes que a mí no se me va una. ¡Atención a tout le monde! ¿Qué tal si hacemos algo mucho más entretenido? ¡Bailemos! ¡Excelente! Tía, ¿por qué no tocar el piano? Oh, encantada. Encantada. Adelante. Leonor, yo aprovecharía la música... Señorita Leonor, no. ¿tendría la amabilidad de bailar conmigo? No, perdóneme, yo... Perdón, primero bailaré con usted, señor Mendoza. Sígueme con los segundos versos. Luego hablaré con usted, Clemente. Permiso.
permiso, don Damaso. Doña Engracia. ¡Encantada! Cuide de mi niña, señora Arenal. Tómela bien. Querida prima, bailemos. Bueno, ¿están todos listos para lavarse bien? Sí. Comienza entonces. Adelante, señor. Lo esperamos anoche en la tertulia, Martín. No me parece bien que un huésped de esta casa nos haga el desaire de no asistir. La verdad, señor, es que ayer tuve un desafortunado percance. ¿Se puede saber? Estuve preso, señor. ¿Preso? ¿Me quiere decir que pasó toda la noche detenido en un cuartel de la policía? Gran parte de la noche, señor. Resulta que ayer salí con la intención de comprarme un par de zapatos y... bueno, y me dirigí a la plaza. No sé, de pronto se me acercaron algunos vendedores y como desistí de la compra... Ya estás en pie, hermanita. Uy, pero si estás charmant. Leonor, necesito pedirte un favor. Dime. Quiero que me ayudes a conseguir 1000 pesos con papá. ¿Ya oíste lo que dijo papá ayer? Sí, pero tú podrías hacerlo cambiar de opinión. Si él cree que trabajo en el servicio del exterior. Trate de hablarle, pero él está en el escritorio con Martin. Seguramente lo estará reprendiendo por su falta de anoche. Parece que no llegó a dormir. No me parece nada de cómico que una persona que está de visita en nuestra casa y alojando se esté dando una vida licenciosa. La, la! Siento en el alma lo que le ha ocurrido, Martín. Pero olvidémonos de este desagradable incidente y hablemos de un proyecto que se me ha ocurrido. Estoy a sus órdenes, señor. Usted dispondrá de varias horas desocupadas, Martín, durante el día, después de atender sus estudios. Y quiero saber si está dispuesto a ocuparse de mi correspondencia y a llevarme los libros de contabilidad de mis negocios. Yo le pagaré por este servicio 30 pesos al mes y me alegraré de que acepte mi proposición. Será usted mi secretario. Señor, me alegre corresponder en algo a la bondad con que usted me trata. Con gusto llevaré sus libros. Pero me permitirá usted rechazar cualquier pago por eso. Pero, hombre, usted es pobre, Martín. Y así podrá disponer de 50 pesos al mes. Señor, prefiero disponer de su precio. No te preocupes. Que si ha habido alguna falta de parte de nuestro huésped, nuestro padre sabrá colocarlo en su lugar. ¿Me ayudará
ayudarás a conseguir los 1000 pesos con papá. Siempre que me digas para qué los quieres. Es un secreto. Ah, entonces no te ayudo. Si te lo digo, ¿no se lo contarás a nadie? Te lo prometo. Deudas y amor. Agustín. Fíjate. Temor, que ese pobre muchacho no ha dormido toda la noche. Están hablando de nuestro huésped. Me huí. Parece que pasó la noche a la Belle Étoile. Una aventura deliciosa. No, nada de eso. No fue más que un lamentable incidente en el que Martín no tuvo culpa alguna. Ya se lo contaré después. Estoy realmente sorprendido con este muchacho. Figúrate en gracia que he rehusado un sueldo de 30 pesos que le ofrecí para que fuera mi secretario. ¿Se niega a servirte de secretario? No. Acepta el puesto, pero no admite el sueldo. Oiga, amiguito. ¿A mí me habla? Sí, a usted. Dígame. ¿No adivina por qué lo estoy llamando? Supongo que sí. No tiene nada que decirme. ¿No? Bien está que usted corrija cuando el profesor lo pide, pero no vuelva a emplear ese tonito prepotente que ha usado hoy. No hice más que contestar con el mismo tono que usted hizo conmigo. Además, le advierto que yo solo admito lecciones de mi profesor y solamente concerniente al estudio. Este caballero tiene razón. Miguel, tú has hablado al señor con aspereza, cuando él solo cumplía con su obligación corrigiéndote. Además, el señor está recién llegado a Santiago y al menos le debemos las consideraciones de la hospitalidad. Así es que terminemos con este torpe incidente, ¿eh? Podemos todos marcharnos en paz. Gracias por lo que he dicho. No es nada, está bien. Me llamo Rafael San Luis. Y yo Martín Rivas. Usted no sabe lo que es llegar a una ciudad desconocida. Por lo que acabo de ver, usted no necesita de consejos. Sabe arreglárselas muy bien solo. En Santiago predomina el orgullo. Pero usted parece tener suficiente energía como para mantenerlo a raya. Intercedí por usted porque lo vi pobre y sin conocer a ninguno de nuestros condiscípulos. Su aislamiento me inspira simpatía. Le vuelvo a dar las gracias. Me alegraré mucho si acepta mi amistad. Tendrá usted un triste amigo. Pero no me falta cierta experiencia que puede resultarle útil. Esa ropa, por ejemplo. Sí, debería vestirme como los demás. ¿Pero con quién? Conozco un sastre. Le costará 12 pesos al mes. ¿Cuánto tiene de mesada? 20 pesos. Perfecto. Le quedarán 8 pesos para gastos. ¿Vive en pensión? Vivo en la casa de un dama Encina. Él fue socio de mi padre hace algunos años en el norte. ¿Lo conoce? Algo. ¿Y ha visitado su casa? Sí. En mejores tiempos, claro. Don Damaso y sus sueños senatoriales. Doña Engracia y sus perros. Agustín y el famoso París. Leonor. ¿Qué le parece Leonor? Cuidado, Martín. Esa pregunta revela una admiración que puede resultarle fatal. ¿Por qué? Porque lo peor que puede ocurrirle a un joven pobre es enamorarse de una niña rica. Adiós estudios, esperanzas por venir. Rodee su corazón de una capa de indiferencia si quiere salir adelante. No pienso enamorarme.